Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? En esta ocasión revisaremos el tema de qué es la entalpía de un gas ideal y su energía interna. Comencemos. Vamos a revisar primeramente el tema de energía interna de un gas ideal. Hay que considerar que en un sistema cerrado cuyo volumen se mantiene constante, la relación entre el calor retirado o suministrado al sistema y su cambio en la temperatura viene dado por la capacidad calorífica a volumen constante, y esta se representa por la letra C mayúscula V en subíndice. Entonces vamos a considerar que tenemos el siguiente sistema. Tenemos un sistema que es a volumen constante y aquí viene la relación que tanto se agrega o se retira directamente. Hay que considerar que este sistema no tiene ninguna situación que permita que exista que el volumen cambie. Entonces vamos a tener un calor desde un estado 1 a un estado 2. Por lo tanto, tenemos que esta capacidad calorífica viene dada por la expresión de la diferencial del calor entre la diferencial de la temperatura manteniendo el volumen constante. Por lo tanto, tenemos que el calor desde un estado 1 a un estado 2 manteniendo el volumen constante es igual a la integral de un estado 1 al estado 2 por la capacidad calorífica respecto a la temperatura, y esto va a ser igual a delta U o a la energía interna. Por lo tanto, en su forma diferencial lo vamos a encontrar como diferencial de energía interna va a ser igual a la capacidad calorífica manteniendo el volumen constante por la diferencial de la temperatura. O lo que es lo mismo, vamos a ver que la delta U o ese cambio en energía interna va a ser igual a la capacidad calorífica manteniendo el volumen constante por la relación que existen del estado 1 de temperatura contra el estado 2. Vamos a revisar qué es la entalpía de un gas ideal. En un sistema cerrado, nosotros ya sabemos cuál es el sistema cerrado, ya hemos visto distintos ejemplos, cuya presión se mantiene constante. La relación entre el calor suministrado o retirado del sistema y su cambio en la temperatura viene dado por la capacidad calorífica a presión constante. Entonces tenemos aquí la capacidad calorífica viene representada por la C mayúscula con subíndice P que representa la presión. Por lo tanto, entonces tenemos aquí un sistema en el cual se le está generando una fuerza que está haciendo la parte de la presión constante, de igual manera que la parte de energía interna del gas ideal entra y sale, existe esa relación de calor desde un estado 1 a un estado 2 manteniendo la presión constante, y esto viene dado por la siguiente expresión: la capacidad calorífica a presión constante es igual a la diferencial del calor entre la diferencial de la temperatura manteniendo la presión constante. Por lo tanto, entonces tenemos el calor de un estado 1 a un estado 2 manteniendo la presión constante igual a la integral desde un estado 1 al estado 2 de la capacidad calorífica manteniendo relación con la temperatura. Y esto es igual al cambio de entalpía del gas. Por lo tanto, entonces lo tenemos en su forma diferencial como diferencial de entalpía es igual a capacidad calorífica manteniendo la presión constante por la diferencial de la temperatura. O lo que es lo mismo, delta H va a ser igual a la capacidad calorífica manteniendo la presión constante por el cambio de temperatura del sistema. Vamos a recordar qué eran las capacidades caloríficas. Ya habíamos revisado este tema anteriormente. Y este es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado la temperatura de un cuerpo. La capacidad calorífica de un gas depende de la naturaleza del proceso, volumen constante o presión constante. Cuando se añade calor a una sustancia, su temperatura aumenta. Nosotros generalmente lo podemos evaluar en el laboratorio. Pero qué tanto aumenta depende de lo siguiente. Depende de la cantidad de calor que se le haya añadido al sistema, de la cantidad de sustancia que se mantenga presente dentro del propio sistema, la naturaleza química y el estado físico de la sustancia, las condiciones bajo las cuales se agrega energía a la sustancia. Y vamos a recordar que el calor es igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Despejando la capacidad calorífica, tenemos que capacidad calorífica va a ser igual al calor entre el cambio de temperatura, y lo vamos a tener con unidades principalmente de joules por Kelvin.
pero podemos encontrar también en otras unidades y ustedes lo pueden consultar directamente de tablas. Donde la C mayúscula es una constante de proporcionalidad llamada capacidad calorífica. ¿Ok? Entonces vamos a revisar algunos ejemplos sobre este tema. Hemos revisado también anteriormente que los gases ideales tienen relación entre sus propiedades de acuerdo a la siguiente ley. Y si ustedes recordarán, tenemos la siguiente, que es presión por volumen va a ser igual a número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Entonces, R nosotros ya la hemos identificado, es la constante universal para gases ideales, pero además la constante universal se encuentra representada por las siguientes expresiones. Para el caso de flujos molares tenemos que la R o la constante va a ser igual a la capacidad calorífica manteniendo la presión constante menos la capacidad calorífica manteniendo el volumen constante. Y aquí las tenemos por unidades molares del gas. También lo vamos a identificar como R subíndice 0, que es igual a la capacidad calorífica manteniendo la presión constante menos capacidad calorífica manteniendo el volumen constante, pero aquí la vamos a tener respecto a unidad de masa del gas. Entonces nosotros ya también hemos hecho ejercicios utilizando la R subíndice 0. De igual forma tenemos que la relación de capacidad calorífica manteniendo la presión constante entre capacidad calorífica con volumen constante se denomina kappa o gamma exponente adiabático, ya que aparecen las relaciones empleadas en procesos adiabáticos. Ya sabemos que es un proceso adiabático en el cual no hay intercambio de calor, o Q es igual a 0. El valor de esta constante varía desde 1 para gases poliatómicos hasta 1.67 para gases monoatómicos. Por ejemplo, tenemos que kappa es igual a gamma y este es igual al Cp, manteniendo la presión constante, entre Cb, volumen constante. Monoatómicos representan la cantidad de 5 tercios y este es igual a 1.67. Y diatómicos generalmente vamos a ocupar 7 quintos, que corresponde a 1.4. ¿Vale? Entonces hay que considerar que todo sistema que se encuentra en un estado inicial de equilibrio, cuando es sometido a un proceso de cambio, es llevado hacia un estado final de equilibrio. Y esto generalmente ya lo hemos visto y ya lo hemos desarrollado en otros ejercicios. Tenemos un estado 1 que mediante un proceso, mediante ciertas condiciones de operación, lo mandamos a un estado 2. Entonces, derivado de ello, tenemos las siguientes relaciones de estado para gases ideales considerando al exponente adiabático. Entonces, tenemos que cuando kappa es igual a 1, el estado inicial lo vamos a considerar con sus propiedades. Tenemos presión, volumen, 1, y esto va a ser igual a número de moles en el primer estado por la constante de los gases ideales por la temperatura. Entonces, el estado final va a mantenerse en la misma situación, en la misma proporción, va a tener su misma expresión. Presión del estado 2 por volumen del estado 2 igual a número de moles de ese estado por la constante y por la temperatura en el estado 2. Entonces, para un proceso isotérmico, ¿qué quiere decir? Que es temperatura constante, vamos a tener que T1 va a ser igual a T2 y esto va a ser igual a la temperatura. Por lo tanto, en un sistema cerrado en el cual no hay intercambio de masa, N1 va a ser igual a N2 y esto va a ser igual a N. Tenemos que B1, presión del estado 1, volumen 1 va a ser igual a la presión del estado 2 por el volumen 2. Entonces tenemos el gráfico para un proceso isotérmico y nosotros ya hemos desarrollado estos ejemplos y estos ejercicios. A esta expresión le llamamos la ley de Boyle, porque así es como la desarrolló este científico. Entonces vamos con el siguiente caso. Cuando kappa es igual a 0, el estado inicial de los gases se mantienen con sus propiedades. B1 es igual a N1 RT1. Estado final igual tiene sus condiciones. B2 es igual a N2 RT2. Para el caso de un proceso isobárico, que quiere decir que es presión constante, tenemos que la presión 1 va a ser igual a la presión 2 y esto va a ser igual a P. Entonces tenemos que el sistema cerrado se mantiene, no hay cambio de materia, por lo tanto N1 es igual a N2 y esto es igual a N. Tenemos que
B1 entre T1 va a ser igual a B2 entre T2. Se los dejo de tarea que ustedes hagan esta deducción manteniendo tanto el proceso isobárico como el sistema cerrado para que lleguen a esta expresión. Y esto es igual al siguiente diagrama, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces aquí mantenemos al proceso isobárico P constante. Entonces tenemos el siguiente caso: cuando kappa es igual a infinito, el estado inicial se mantiene con sus propiedades, estado final de la misma manera. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos un proceso isocórico. Este representa al volumen constante. ¿Y esto qué? Es B1 igual a B2 igual a V. Para un sistema cerrado en el que no hay cambio de materia, tenemos que P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. De igual manera tenemos su gráfico a volumen constante. Entonces vayan haciendo sus anotaciones. Cuando el exponente adiabático kappa es igual a la capacidad calorífica de la presión constante entre la capacidad calorífica a volumen constante es igual a gamma, cuando el estado inicial lo tenemos de la siguiente manera. Tenemos que P1B1 elevado al exponente adiabático es igual a N1RT1. Y tenemos un estado final. Aquí de igual manera el exponente adiabático se le eleva al volumen. Entonces tenemos P2B2 es igual a N2RT2. En este caso este se llama proceso adiabático, que no hay intercambio de calor, por lo tanto Q es igual a 0, o isoentrópico. De igual manera el proceso isoentrópico mantiene la entropía constante. En el caso de un sistema cerrado, de la misma manera que no hay cambio de materia, tenemos la siguiente expresión. Tenemos que P1 entre P2 es igual al volumen 2 entre volumen 1 elevado al exponente kappa. De igual manera tenemos la siguiente expresión: T2 entre T1 es igual a P2 entre P1, y esto se va elevado al exponente kappa menos 1 entre kappa. Y tenemos para finalizar la siguiente expresión: P2 entre P1 es igual a B1 entre B2 elevado al exponente kappa menos 1. Por lo tanto, entonces aquí estas expresiones, si ustedes se dan cuenta, en algún caso no tenemos al volumen, en otros casos no tenemos a la temperatura, por lo tanto las podemos utilizar indistintamente. Tenemos el siguiente problema de aplicación. A través de una turbina fluye aire en un proceso adiabático. ¿Qué sabemos del proceso adiabático? Q es igual a 0. Desde 344 kilopascales y 537 grados centígrados hasta 102 kilopascales. La velocidad de entrada es de 30.5 metros por segundo y la de salida es de 304.8 metros por segundo. Calcule el trabajo de la turbina en kilojoules por cada kilogramo de aire. Entonces tenemos el siguiente diagrama. Aquí tenemos una turbina en la cual por un costado se le agrega la parte del aire y por el otro pues viene la salida. Entonces tenemos ahí el cuerpo y tenemos que a la entrada, además de que sabemos que es un proceso adiabático con calor igual a 0, tenemos que para la primera condición de entrada tenemos una presión 1 de 344 kilopascales, temperatura 1 537 y volumen 1 de 30.5 metros por segundo. Entonces tenemos un estado P2, que sería P2 es igual a 102 kilopascales. T2 la desconocemos porque no nos la está indicando el problema. Y tenemos un volumen 2 que dice que es de 304.8 metros por segundo. Aquí tenemos a la velocidad. Entonces vamos a hacer su desarrollo. Nos están pidiendo el trabajo indicado en kilojoules por kilogramo. Y esto queda de la siguiente manera. Entonces nosotros conocemos e identificamos que es un sistema abierto, porque así nos lo indicó el sistema. Entonces tenemos que el calor o el flujo de calor más el flujo de trabajo, que en este caso es potencia, es igual al flujo másico por el delta H, que sería más la suma de las energías, más la relación que existe de la energía cinética y la energía potencial, que nos está indicando que es un proceso adiabático, o sea, Q es igual a 0, entonces lo descartamos. No nos está indicando que exista energía potencial, por lo tanto también la descartamos.
nos están dando dos velocidades, una a la entrada y una a la salida, por lo tanto podemos realizar el cálculo correspondiente de la energía cinética. Entonces nos están pidiendo la expresión de flujo de trabajo, que sería trabajo por kilogramo, o en este caso energía por unidades de masa. Entonces, despejando las expresiones correspondientes, tenemos que son igual a la delta H, o al cambio de entalpía, más el cambio de energía cinética, y esto ya lo tenemos representado por energía por unidad de masa. Tenemos entonces que la temperatura 1 eran 537 grados centígrados, y pues hay que realizar la conversión correspondiente a unidades Kelvin. Entonces sumamos más 273.15 y tenemos 810.15 Kelvin. Sabiendo que es un proceso adiabático, entonces sabemos hay que ocupar las expresiones para cuando el exponente adiabático es Q es igual a 0. Entonces en este caso nos conviene utilizar esta expresión: temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre presión 1 elevado al exponente adiabático kappa menos 1 entre kappa. Por lo tanto, vamos a despejar aquí a la temperatura 2 porque es la que desconocemos. Entonces, una vez que despejamos temperatura 2, entonces podemos desarrollarla. ¿Qué tenemos? Temperatura 1, ya la convertimos a 810.15 Kelvin y multiplicamos por la presión del estado final 2, 102 kilopascales entre 344 kilopascales, y esto lo vamos a elevar a 1.4 menos 1 entre 1.4. ¿Qué quiere decir este 1.4? Como lo vimos en la parte de la teoría, este exponente adiabático corresponde al aire. ¿Por qué al aire? En este caso es diatómico. Entonces, para componentes diatómicos vamos a ocupar este exponente. Por lo tanto, la temperatura 2 es igual a 572.43 Kelvin. Y aquí, que estamos identificando, si analizamos, está pasando desde una temperatura alta y está bajando la temperatura en el proceso. Vamos a calcular la entalpía de un gas ideal. ¿Cómo la calculamos? Ya vimos la expresión para cálculo de entalpía de un gas ideal, que esto es igual al cambio de entalpía igual a la capacidad calorífica cuando la presión es constante por la relación de temperaturas desde un estado final 2 a un estado inicial 1, y esto va a ser igual a 1.0047 kilojoules por kilogramo Kelvin por 572.43 menos 810.15 Kelvin. ¿De dónde sacamos este 1.0047 kilojoules kilogramo Kelvin? Ustedes tienen ahí algunas tablas de capacidades caloríficas y hay que identificar la capacidad calorífica cuando la presión es constante del aire. Entonces, como lo tenemos ya con unidades homogéneas, tenemos que el cambio de entalpía va a ser igual a menos 237.83 kilojoules por kilogramo. Entonces ya tenemos un dato de la expresión del sistema abierto, de la primera ley de la termodinámica. Entonces, calculando la energía cinética, nosotros ya también sabemos cómo calcular esa relación de energía cinética, que esto es igual a la delta energía cinética es igual a la delta de la velocidad al cuadrado entre 2, y esto es igual a V2, o velocidad al cuadrado del estado final 2 menos velocidad 1 al cuadrado entre 2. Colocándole números, tenemos que el dato es de 45.986.40 metro cuadrado segundo cuadrado, que equivale a 45.98 kilojoules por kilogramo. Y de igual manera, ustedes confirmen este dato para que lo tengamos unificado. Entonces ya tenemos el cambio de energía cinética, por lo tanto ya podemos sustituir y tenemos que el flujo de calor, en este caso potencia por unidad de masa, es igual a delta H más la delta de energía cinética, y esto es igual a menos 237.83, que equivale a delta H, kilojoule por kilogramo, más 45.98 kilojoule por kilogramo, y esto es igual a menos 191.85 kilojoule por kilogramo. Entonces ya tenemos aquí unidades de energía por unidad de masa, que es lo que nos estaba solicitando el problema. Les pido que estudien muy bien la parte de la primera ley para que puedan identificar tanto un sistema abierto como un sistema cerrado. Y aquí es como terminamos el problema.
Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video.